Bueno, comezo. Antes de nada, teño que darvos as grazas e os bons días a todas as persoas que asistides hoxe a este terceiro faladoiro online organizado polo BNG de Narón. Teño que aproveitar tamén para dicir que dende a Comisión de Igualdade seguiremos a facer estes faladoiros de xeito regular ao longo do ano como unha forma de encontrarnos, de expresarnos e de axudarnos. En fin, como xeito de sentirnos e de avanzar xuntos. Bueno, agora preséntome. Eu son Pili, son membro do Consello Local do BNG de Narón, son nai dun bebé de 3 anos e son psicóloga perinatal. Así que podedes imaginar a importancia que ten para min o tema do cuidado e do autocuidado. Tamén vos presento a Olaya Rodil. Agradezolle de novo a súa presenza, para nós é un luxo. Ela é xornalista e deputada no Parlamento de Galiza, onde ademais exerce de viceportavoz. É membro da Executiva e do Consello Nacional do BNG e é unha grande activista no movemento feminino galego. Grazas. Hoxe a que levará a batuta será Begoña González Pardo. Ela é psicóloga, unha maravillosa docente. Recalco isto porque é especialista en procesos de coaching de desenvolvemento persoal e laboral e é unha grande especialista en sensibilización en igualdade. Vai ser ela quen expoña a parte máis práctica deste faladoiro. Begoña é de Madrid e, aínda que entende o galego e algo sí que o chapurrea, non se sinte moi segura expoñendo no noso idioma, así que o fará en castelán. Grazas tamén, Begoña, por cedernos parte do teu traballo e do teu tempo. E ora vou facer eu unha pequena introducción, porque, aínda que son a moderadora, tamén quero falar do meu libro. Dicía que o patriarcado é o baleiro da maternidade, pero non só entendida no aspecto de crianza, senón como conxunto de cuidados. Eu últimamente repítome isto como a un mantra. No, sale, por favor. E durante uns 3 minutos vou tentar o que acabo de dicir. O principio materno... Karina, creo que te lo has entendido, Karina. Voy a avisar. Dicía que o principio materno, no seu máis amplo sentido, supón a identificación con outra persoa. É dicir, a entrega a procurar o benestar de outra persoa. En base a isto, as sociedades ou os grupos humanos nos que o sistema de relación está fundamentado neste principio materno son moi ricos en cuidados mutuos e prodúcese a busca do benestar a través da empatía. O instinto de cuidado ben predeterminado de xeito biolóxico. Está filoxenéticamente deseñado para a supervivencia da especie. Un argumento que, lonxe de ser, entraña unha complexidade moi elevada. Non é casualidade. É un tipo de amor do sistema empático humano, especialmente creado para este fin de sobrevivir. Sobra dicir que o corpo da muller, en especial o da nai, é instintiva fonte de empatía. Pero que foi o que sucedeu coa revolución patriarcal apoiada no capitalismo? Pois que construíu unha sociedade baseada en todo o contrario, a competitividade, a escravitude e a guerra. E para alcanzar este patriarcado, bastou con normalizar o intervencionismo dende o inicio da vida, é dicir, durante o embarazo e o parto. Neste proceso, sobre todo no parto, prodúcese na nai e na crianza a maior descarga vital de oxitocina, é unha hormona encargada do vínculo de amor fraternal. Pero, se se intervén no parto e ademais existe unha separación inicial entre a nai e a crianza, conséguense dous efectos demoledores para ambas partes. Por un lado, prodúcese o endurecemento emocional da crianza, que pasa a estar en estado de permanente vixía, que é perfecto para esta competitividade e a sumisión. E por outro lado, as nais caen na repulsa cara os seus instintos corporais máis básicos, interiorizando, deste xeito, violencia contra ela mesma, negándose a ela o que o seu corpo desexa. E posto que a neuroloxía, a bioquímica e a fisioloxía remataron demostrando o que a empírica amosaba dende facía tempo, tan só tiveron que xeneralizar, iso sí, de xeito civilino, claro, este hábito de separar nais e criaturas. Así, xa hai criaturas endurecidas emocionalmente,
capaces de suportar o sufrimento de outras persoas co fin de exercer a crueldade. E tamén hai nais que sofren dos concatenados de xeito velado, coa capacidade de transitalos positivamente anulada por esta confrontación demoledora do instinto os mandatos da sociedade capitalista. E ben, así nos achegamos á vertente máis social dos cuidados. Mais do 90% das cuidadoras profesionais son mulleres, que dende que naceron sofren de xeito brutal, e agora tamén no seu ámbito laboral, esa denigración absoluta dos cuidados, vendo como o patriarcado se empeña en restar valor ao seu traballo, valor no seu máis amplo sentido, no social e no económico. E o resultado é unha dura loita interna entre o que queremos, entre o que queremos e o que nos ven imposto, entre o que o noso interior nos pide expresar e o que o patriarcado implacable impón coa ferramenta da indiferenza e a soidade, que tanto dano fai aos e ás mamíferas, posto que precisamos do sentido da pertenza e das relacións sociais para procurar un bo equilibrio interior que sume puntos para unha boa calidade de vida. Non pretendo simplificar o patriarcado con dous argumentos, por suposto que é un feito complexo que require unha abordaxe de diferentes perspectivas. Non é tan doado. Pero o feito de poñer as persoas e os cuidados no centro non me parece un tema nimio, posto que considero que para que exista unha emancipación real da muller como ser independente e obxecto de dereitos, ten que existir unha recuperación social da importancia dos cuidados neste sentido máis amplo. Coido que este que estamos a iniciar é un debate importante. Mirade, o xoves ensineille o texto a Olaia Ledo, entre outras cousas porque a súa revisión dábame seguridade, e indicoume, con ánimo de conversar sobre o tema, un aspecto importante que me deixaba no tinteiro e que en verdade é obrigado tratar. Silvia Federici afirma que toda economía descansa na produción, pero o custe da reproducción e por extensión o dos cuidados non existe, precisamente porque é algo que as mulleres ata agora fixemos gratis, nas nosas casas, nun estado de marxinación. Esa ferramenta da que falábamos que usa o capitalismo feroz e desapiadado. E agora que estamos a incorporarnos ás relacións sociais e laborais, os cuidados se quedan como unha carga, xa que, como nunca se pagaron, pois xa non se valoran. Polo tanto, o recoñecemento do valor social dos cuidados leva implícito o recoñecemento tamén no plano da economía. E xa remato como comecei, parafraseando a Victoria Sau, que tamén dicía que o crimen da nai é o gran segredo da humanidade, pero tamén é a perda do benestar humano. Así que a recuperación dos cuidados e a consideración de que son unha responsabilidade do conxunto da sociedade debe de ser a base para ese empoderamento necesario da muller neste ámbito. Agora xa dou paso a Olaia. Ben, pois moitas grazas a Pili pola introdución e ao BNG de Narón, non sei se me escoitades ben, creo que sí, bueno, pois eso, as compañeiras e os compañeiros do BNG de Narón por organizar estes faladoiros online e concretamente por querer contar comigo para participar nel. Eu vou centrarme nunha parte digamos un pouco diferente a que Pili avanzaba agora na introdución, non? Voume centrar nesa parte dos cuidados que non están directamente ligadas á crianza, non? As nenas e os nenos, porque os cuidados son algo que necesitamos todas as persoas ao longo da nosa vida, ao longo de todas as etapas vitais, algunhas veces xa desde nenas e desde nenos, con continuidade ao longo de todo o noso desenvolvemento, pois, por exemplo, por poñer exemplos concretos, persoas con discapacidades, persoas dependentes que van necesitar apoio, acompañamento e cuidado ao longo de toda a súa vida, ou calquera de nós en momentos puntuais ou circunstanciais que non podemos por nós mesmas ou nós mesmos desenvolver a nosa vida diaria e o máis elemental das nosas vidas e, sobre todo, que é onde máis me vou centrar eu, nas persoas maiores, non? A medida que imos facéndonos vellas e vellos e que por un proceso de evolución biolóxica natural pois imos volvéndonos máis dependentes. E a primeira pregunta, porque xusto Carmiña ao principio dixo unha frase que a mí me serviu ou sérveme moi ben para centrar a miña intervención, que é quen coida.
quen coida hoxe en Galiza, non? O perfil está, coñecédelo perfectamente, pero Carmiña dicía ao comezo, eu coido da miña filla e da miña nai, non? Ese é o perfil das persoas coidadoras no noso país, son o que se coñece a xeración sándwich, que son esas mulleres 45, 50, 55 anos que coidan das, digamos, da xeración anterior a elas e a eles, de seus pais e de súas nais, e que xeran tamén coidados, son persoas coidadoras para as xeracións seguintes, as súas fillas, os seus fillos e na maior parte dos casos xa fundamentalmente a día de hoxe das netas e dos netos, porque as avoas e os avós se converten no principal servizo de conciliación que temos en Galiza e, como dicía Pili, non o paga ninguén, porque se asume que unha parte importante dos coidados se fan por amor. E o amor é moi barato, efectivamente, o sistema económico, porque facemos as cousas cun esforzo persoal, cunha parte de entrega persoal que non debería, en ningún caso tampouco, suplir o que unha administración e o conxunto da sociedade debería garantir para todas e para todos. Aí é onde está centrada a miña intervención, que na importancia dunha rede de servizos públicos fortes, pensados especialmente para todas as etapas da vida, pero nomeadamente para as persoas maiores, para traballar en dous sentidos que no BNG defendemos moito, que é, por unha banda, a corresponsabilidade entre mulleres e homes, é dicir, a incorporación dos homes ás tarefas de coidado. Hoxe non é así, na inmensísima maioría dos casos, e salvando excepcións maravillosas de compañeiros que asumen o rol de coidado que lle corresponde a calquera persoa no mundo, pero hoxe os datos falan por si propios, máis do 90% das reducións de xornada, dos abandonos do traballo fora da casa para coidar ou das baixas ou permisos por conciliación son solicitados e asumidos por mulleres, non? Hai unha parte ínfima todavía de homes que asuman esa tarefa de coidado, pero non só corresponsabilidade entre mulleres e homes, senón o que se chama corresponsabilidade social, é dicir, que toda a sociedade, a través dunha rede de servizos públicos forte, asumamos que o coidado das persoas dependentes, sexan crianzas, sexan persoas con discapacidade ou persoas maiores que xa non poden valerse por si propias, temos que asumilo entre todas e todos. Non pode depender o teu benestar ou a túa calidade de vida da túa situación económica, persoal ou familiar, de que teñas alguén que te coide ou unha pensión, por exemplo, suficientemente alta para pagarte un servizo de axuda no fogar ou un servizo de centro de día ou de residencia á altura das túas necesidades. E con ese obxectivo de crear esa rede pública de servizos forte para as persoas maiores e sobre todo para aquelas que xa non poden permanecer na súa casa máis tempo, nos elaboramos desde o BNG unha proposta de lei galega de residencias e eu, para explicárvola un pouco, creo que é bon que coñezamos cal é a situación actual, e ademais aquí hai persoas que a coñecen incluso moito máis e mellor que a min, porque hai traballadoras de residencias privadas hoxe con nós neste encontro. Cal é a situación que temos hoxe e hacia onde quere ir o BNG, porque isto é insostible. Nos elaboramos esta proposición de lei como un compromiso, ademais, que adquirimos co conxunto da sociedade galega desde o BNG logo da COVID-19, cando puxo todo pernas para arriba, cando as residencias se converteron na zona cero da pandemia, onde se concentraron o 40% dos falecementos, é unha burrada. Se temos en conta que en residencias de maiores en Galiza só viven 22.000 persoas, de 2,7 millóns de habitantes. Para nada representan esa porcentaxe, non? A zona cero foi terrible durante as primeiras ondas da pandemia, hasta que empezou todo o proceso de vacunación, e sobre todo nun contexto como é o noso, onde xa hoxe, non dentro de 15 anos, hoxe, as persoas maiores de 65 anos son o 25% da poboación. Estamos moito máis avanzadas no proceso de envellecemento que o conxunto do Estado español ou que a boa parte dos países europeos. Pero eu primeiro que digo sempre é que iso é bon, porque ás veces parece que ter o 25% da poboación maior de 65 anos é algo malo. Iso é algo moi bon porque quere decir que aumentamos a esperanza de vida. Vivir máis anos e ter unha esperanza de vida maior é o reflexo de sociedades avanzadas e de sociedades que garanten benestar social.
se tivésemos unha porcentaxe menor de persoas maiores, tamén querería decir que morre moita xente polo camiño e iso non é o desexable, non? Aínda que queremos equilibrar moito máis para que haxa máis persoas novas, digamos, menores de 65 anos, é motivo de orgullo ter unha esperanza de vida tan grande. Para Galiza, para unha muller, por exemplo, a media da esperanza de vida son 86 anos. Despois hai comarcas como aquí nos Ancares que é moito máis elevado, que se sitúa casi a par con Xapón ou por encima incluso da esperanza de vida de algúns dos países máis avanzados do mundo, pero eses 86 anos para unha muller en Galiza non se traducen en que tú estás estupendamente hasta os 86 anos. Aí hai un indicador moi interesante que se chama esperanza de vida en boa saúde, que deses 86 anos que vive unha muller de media en Galiza, libre de dependencia ou de discapacidade, só 78. Quere decir que hai case unha década no medio que vivimos con dependencia ou con discapacidade, é dicir, que necesitamos de apoio, de servizos, de acompañamento, de cuidados para poder garantir o benestar social que se merece calquera persoa independentemente de donde viva. E aí é onde entran os servizos públicos, para garantir ese benestar e esas condicións de vida dignas que calquera persoa merece ao longo da súa vida e moi especialmente nas últimas etapas. Centrándonos só nas residencias de maiores, vale? Porque nós concibimos un modelo de cuidado desde o BNG que aspira a que calquera persoa poida desenvolver toda a súa vida na súa casa, que é o que queremos e o que aspiramos todas e todos, a envellecer nas nosas casas. E aínda que non, en Galiza non mola moito falar da morte, pero tamén morrer na nosa casa se é posible. Pero non todo o mundo pode permitirse iso, ou o que necesita para garantir as mellores condicións de vida non pode ofrecérselle no seu propio domicilio. E aí entran as residencias como un recurso e un servizo máis. Non o prioritario, nese modelo de cuidados ao que aspiramos construir, pero sí necesario. Cal é a situación hoxe das residencias de maiores en Galiza? Nós temos aproximadamente 22.000 prazas, case non chegamos, pero estamos aí, 22.000 prazas de residencia de maiores. Eso sitúanos moi por baixo das recomendacións das autoridades sanitarias internacionais. Estamos sumando todo o que hai, non chegamos a 3 prazas por cada 100 maiores de 65, cando a OMS, a Organización Mundial da Saúde, recomenda 5 por cada 100 maiores de 65, pero desas 22.000 prazas, a inmensísima maioría son de empresas privadas, son de titularidade ou xestión directamente de empresas privadas. E hai 3 grandes grupos que cortan o bacalao neste país. O principal é DomusVi, coñecédela, e algunha traballa ademais en residencias deste grupo. DomusVi é, non sei como equiparalo, é dicir, é un fondo de inversión, traballan con especulación, non sabemos ni siquiera cal é casi, digamos, a matriz de todo iso, pero aquí en Galiza ten o maior nicho de mercado porque gracias ao Partido Popular fíxose co que foi no seu momento unha empresa pública, que era Sogar Serso, logo Geriatros e agora é DomusVi. Son o principal grupo, o que máis prazas xestiona en Galiza. Logo está a Fundación San Rosendo, de novo unha entidade, neste caso religiosa, moi ligada ao Partido Popular de Ourense, a Baltar, os Baltar e todo o que se coñece neste país como a Ourensanía, que tamén son os segundos que máis número de prazas e centros xestionan no noso país, e en terceiro lugar a Congregación de las Hermanitas de los Hermanos Desamparados, que eu nunca coñecera a ningunha persoa que tuvera relación directa con esta congregación. En esta xira de presentación da lei coñecina porque xestionaban un centro residencial no Carballiño. Vedes que, digamos, hai 2 tipos de entidades que xestionan estes centros e estas prazas. Grupos de investimento, é dicir, multinacionais con domicilios sociais e fiscais fora de Galiza, e a segunda son entidades de carácter religioso que teñen unha perspectiva xa non tanto empresarial como de beneficencia, non? O que se concebía anteriormente como os asilos para as persoas pobres que xa non tiñan quen as cuidara e acababan aí coidadas polas monxiñas. A pesar de que hai este nivel de privatización tan grande, porque é obsceno, é dicir, 8 de cada 10 prazas de residencias en Galiza están en maus de entidades privadas, ou dito de outra maneira, só xestionamos directamente por parte da administración pública 2 de cada 10, é unha burrada. Pensemos que isto fose así nos hospitais,
só 2 prazas de cada 10 camas nos hospitais fosen públicas, ou imaginemos eso no ensino e nas escolas dos nosos nenos, non? Que só o 20% das escolas fosen públicas. A pesar de que hai un grau de privatización tan bestia, eso non significa que non nos coste cartos a todas e a todos, non? Hai un trasvase, unha drenaxe de fondos públicos para soster este negocio de empresas privadas e entidades religiosas enorme. Cústanos as galegas e os galegos soster esta modalidade 100 millóns de euros ao ano aproximadamente. Non chega, pero bueno, vai actualizándose cada ano e incrementándose un pouquiño máis. Fundamentalmente a través de 3 vías, digamos, non? Unha que é a dos concertos, a concertación de prazas públicas, pagamos 74 millóns de euros públicos ao ano na concertación de prazas na privada, 18 millóns de euros na xestión concesionada de empresas privadas de residencias que son públicas, é o caso, pois, por exemplo, da Concepción Arenal da Coruña, que é un centro público, construíuse con cartos de todos, pero está xestionado por Domus Vi, 18 millóns de euros ao ano, e logo 5 millóns de euros aproximadamente no que se chama cheque residencia, que é cando unha persoa ten dereito a unha praza nunha residencia de maiores, porque así o recoñece a lei de dependencia do Estado, pero non hai prazas libres, pois págaselle unha praza, non o 100%, pero sí unha praza na residencia privada para que poida acceder a ese recurso. Hai un déficit de prazas públicas tan grande que a lista de agarda para acceder a unha praza na residencia pública pode alongarse durante 2 anos, en contra do que di a lei, que establece 6 meses para que tú entres nunha residencia, pode alongarse durante 2 anos e ademais non está seguro que tú teñas ou poidas quedarte cerca de onde vives. Eu coñezo casos, o outro día no Carballiño contábame un señor que súa nai acabou en Ferrol, sendo do Carballiño, para poder acceder a unha praza pública, ou casos que eu coñezo máis directamente, pois xente de Moaña que acabou en Monforte, aquí moi cerca de Lugo. Isto, así sucintamente explicado, eu creo que deixa bastante en evidencia que non se están garantindo os dereitos da xente, que ademais hai un grau de privatización e de negocio coa vellez enorme no noso país e que iso vai en contra dos principios que deberían rexer unha sociedade avanzada, democrática, donde a vellez e as necesidades, os cuidados, a medida que nos imos facendo vellas e vellos, vayan sendo cubertos por unha rede pública, por un complexo, digamos, un sistema de cuidados público que garanta a todas as persoas, independentemente da súa situación económica ou da súa situación familiar, contar e gozar co maior benestar e as mellores condicións de vida. Aí decidimos nos facer a Lei Galega de Residencias, porque este sector non está regulado. Fundamentalmente son 2 instrumentos os que regulan as residencias en Galiza, unha orde do ano 96 que establece moi por encima as condicións arquitectónicas dos centros e as ratios de persoal que traballa nestes centros, do ano 96. Como se non cambiase a sociedade desde hai 30 anos. Non? Aquí vea que traballa directamente con esas ratios incumpridas constantemente polas empresas, pode dicirvos que están moi lonxe, incluso se se cumprisen as que establece a normativa hoxe, moi lonxe de poder cubrir as necesidades das persoas, porque o perfil de persoas que acaban nas residencias cada vez é máis dependente, non? Son persoas pois, que van tendo procesos de degeneración cognitiva, Alzheimer's, demencias, que tamén é algo normal, entre aspas, en sociedades que vivimos cada vez máis sanos. Claro, cando antes a esperanza de vida era 40 ou 45 anos é que non che daba tempo nin a ter Alzheimer, pero se hoxe vives hasta os 80 ou hasta os 90 anos é lógico que o perfil de persoas que acaben nunha residencia sexa o dese tipo de enfermidades neurodegenerativas. E despois a Lei de Servizos Sociais do ano 2008, con carácter xeral, é unha boa lei, fixémola nós, o BNG cando estivo no goberno da Xunta, pero claro, fala de todo, digamos, de toda a rede de servizos sociais. E nós críamos que era necesario regular un sector que a pandemia puxo en evidencia que aquelo era a lei da selva, que a administración do Partido Popular estaba mirando para outro lado coas irregularidades continuadas que se detectaban nestes centros e, sobre todo, que acababa convertindo os dereitos fundamentais da xente deste país nun lucrativo e moi apetitoso negocio para grupos empresariais cada vez máis desligados
do ámbito dos coidados e do sector sociosanitario. Insisto en que DomusVi, o seu núcleo duro como grupo empresarial, son fondos de inversión, capital especulativo, que o único que fai é contas a final de ano, se teño que reducir un yogur a cada unha das persoas que coido para abaratar costes, lo reduzco. E se teño que incumplir as ratios de persoal para abaratar costes e magnificar beneficios, tamén o fan, porque non hai máis escrúpulo que o diñeiro. Cales son, por non estenderme moito, os elementos centrais da proposta de lei que nos facemos? É unha lei moi extensa, 4 títulos, máis de 40 artigos, case 50 na súa versión definitiva, pero que xiran ao redor de 5 ideas fundamentalmente. Unha é a necesidade de limitar as prazas dos centros. Aquí hai centros de 170 prazas. Iso é unha barbaridade, porque vive máis xente en algunha residencia, por exemplo, a DomusVi, que hai aquí en Outeiro de Rei, que no meu edificio, aquí en Lugo. Limitar a praza e topala a un máximo de 100 prazas. Logo podemos debater se é moito ou é pouco. Que determinamos nós? Que aínda que chegasen a ese número 100 de prazas, hai que crear unidades de convivencia máis pequenas, digamos como unidades de convivencia independentes, que teñen un máximo de 25 persoas no caso de persoas autónomas ou de 20 persoas no caso de persoas dependentes, porque é a maneira de garantizar que poidan ter unha atención moito máis personalizada e un cuidado moito máis personalizado. Hai que cambiar as ratios de persoal. Eso ten que ser fixado cunha negociación coas traballadoras e traballadores, obviamente, co sector, que é quen máis e mellor coñece cal é a necesidade dunha persoa que está nunha residencia de maiores. Nós o que establecemos na lei son 3 tipos de persoal que traballa en residencias para que non poida acabar o señor de mantenimiento contabilizando no cupo de persoas de atención directa que cuida persoas maiores en residencias, porque con todo o traballo maravilloso que fai a xente de mantenimiento, seguramente non cambia cueiros, non ducha, non levanta, non viste. Entonces, creamos 3 categorías. Unha é o persoal de atención directa, xerocultoras, auxiliares de enfermería. O segundo é persoal técnico, por exemplo, todo o persoal sanitario, persoas, por exemplo, que traballen logopedia, talleres de memoria, etc., e servizos centrais, por exemplo, que serían as persoas de mantenimento, as persoas de limpeza do centro ou as persoas de cociña, por poñer un exemplo. En terceiro lugar, transparencia e dereito á información. A nós costounos a vida, e somos deputadas e deputados no Parlamento de Galiza, acceder a actas de inspección e expedientes sancionadores que se abriran contra centros públicos, privados ou medio pensionistas. A nós tuvemos que pedir amparo á presidencia da Xunta e ameazar con ir á Valedoría do Pobo e mesmo ao xulgado para poder acceder a actas de inspección. Toda persoa que viva neste país, sexa unha usuaria, familiar de usuaria, deputada ou, non sei, perico de los palotes, debe ter dereito a saber que é o que pasa nas residencias de maiores deste país. Porque a pesar de que sexan privadas, acabamos de ver que se sosteñen con cantidades inxentes de diñeiro público. Isto de decir que DomusVi non ten nada que ver coa Xunta de Galiza non é verdade, porque estás cebando, estás entregando cantidades obscenas de diñeiro público e faite responsable directa do que ali acontece. Entón, nós o que creamos é a obriga de que todas as residencias públicas, privadas ou concertadas teñen que ter accesibles, tanto físicamente na propia residencia como a través dunha página web, todas as actas de inspección, expedientes sancionadores ou sancións impostas e por que razón foron sancionados. Esta é a maneira, primeiro, de previr que as cousas se fagan mal, porque como non sei nas vosas aldeas, pero na miña, cando era a festa da parroquia, e viñan a comisión de festas, pasaban polas casas a ver se dabas cartos ou non dabas cartos, ao final do ano poñíase un papel ali na porta da iglesia de quen dera e quen non dera. O ano seguinte daba todo ao mundo, porque ninguén quería quedar fora daquela lista. Pois isto é un pouco igual. Se eu a porta da residencia vexo que aí non se están cumplindo as ratios de persoal, ou que, por exemplo, se tiñan persoas atadas en contra do que determina a legislación para establecer suxeccións mecánicas, e eso vímolo nós nos expedientes sancionadores de DomusVi, eso vímolo nós, se calquera persoa pode acceder a iso, eu estou segura que non pasaría, e que se garantiría moita máis protección das persoas que son residentes. E logo reforzar os servizos de inspección.
Hoxe neste país hai unha dúcia aproximadamente de inspectores para todos os servizos sociais de Galiza, non só para residencias, centros de día, casas do maior, casas dos nenos, estas as casas niños, as escolas infantís, os centros de discapacidade, todo, 12 personas para cubrir todo o territorio de Galiza e facer labores de inspección, non se inspecciona nada. Que se vai inspeccionar con 12 persoas para todo. Nós o que establecemos é que hai que crear unha categoría específica de residencias de maiores que única e exclusivamente se centre na inspección dos servizos de residencias de maiores no noso país e que ademais teña a obriga de realizar 2 ao ano por cada centro, como mínimo, para verificar que se eu vou unha vez e levanto un acta de inspección porque hai irregularidades, alguén vai volver aí para ver se tú corrixiches ou non corrixiches as irregularidades ou calquera cuestión que non estuvera con arreglo á lei. Por qué? Porque nós vimos nos expedientes que se visitaban centros de DomusVi e que por ali non pasaba naide en 3 anos. Entón, o mesmo que se detectaba en 2017 volvíase a detectar outra vez en 2020. E logo, endurecer as sancións, porque sale barato. Nós vimos tamén en centros públicos xestionados por DomusVi, eu digo pola Concepción Arenal da Coruña, que non se garantizaba a enfermeira 24 horas, especialmente na quenda de noite durante días, e ao final acababa pagando 1.800 euros de sanción, que é menos do que che costa co salario e os costes sociais unha traballadora. Se me sale barato incumprir a lei, por que vou cumprir a legislación? Se me pillan, se logo se me pillan eso se convirte nunha sanción, ao final sáleme barato incumprir a lei e eso vai ao lombo das traballadoras, porque se non estamos a suficientes non podemos, hai unha sobrecarga de traballo brutal, non podemos sacar o traballo adiante e repercute tamén no benestar social das persoas usuarias que efectivamente pois, van ver mermada a súa calidade de vida porque non hai o persoal suficiente. E por último, que é o noso, digamos, o elemento central, se creemos que a vellez é un dereito, unha vellez digna é un dereito, e así o creemos, é un dereito fundamental, non é simplemente unha opinión do bloque, que o dicen as Nacións Unidas desde hai moitos anos, temos que garantizar os dereitos das persoas maiores a través duns servizos públicos fortes, igual que garantizamos a saúde da poboación con a rede pública sanitaria forte ou igual que garantizamos a educación das nosas nenas, dos nosos nenos e de todas e todos nós con servizos educativos fortes. Para iso necesitamos servizos que sexan públicos, de xestión e titularidade pública, pero que dependan da Xunta de Galiza. Porque é moi fácil decir, bueno, pois que o fagan os concellos, non? Como se tivesen orzamento suficiente para atender un servizo desta magnitude, destas características. Nós o que incluímos na lei é un plan de despregamento de equipamento e infraestructura, é dicir, que se construan novas residencias, que se fagan con criterios distintos, de proximidade, de carácter local e de carácter comarcal, para garantizar que a xente que teña a necesidade de ir a unha residencia desarraigada do teu lugar de orixe, porque imaginemos a unha persoa que teña, pois non sei, 75 anos e que a sacas do seu pobo ou da súa cidade, e a levas a outra esquina do país a metela nun macrocentro de 170 plazas onde non coñece a nada, a ninguén, e ademais acaba convertido nunha especie de número, non? Nós o que queremos son centros pequenos, localizados, para que ti poidas seguir na túa contorna e, sobre todo, que as persoas deixen de ser números e pasen a ser as persoas os centros das políticas e tamén dos propios servizos. Que ti non deixes de decidir en ningún momento sobre a túa propia vida, que poidas participar a través de consellos de participación na alimentación que se dá, nos menús que se elaboran, nas actividades que se organizan, nas propias decisións que toma a dirección, porque tes dereito a participar, é que iso non é un hotel, pero tampouco é unha cárcel, non? E despois para nós é fundamental outra cuestión é que ese despregamento de residencias se faga coordinadamente co resto de servizos, porque, e con isto remato, dicía ao comezo, o noso obxectivo é que tú te quedes na casa o maior tempo posible, que a residencia sexa un recurso, probablemente o último, ao que teñas que acceder porque xa non podemos garantizar as mellores condicións de vida e calidade e benestar social con outros servizos, pero non pode ser unha illa.
As residencias teñen que pensarse co despregamento da teleasistencia, co despregamento do servizo de axuda no fogar e a mellora das condicións de traballo das traballadoras do servizo de axuda no fogar ou cos centros de día, por exemplo, para poder asumir esa corresponsabilidade social da que falaba ao comezo e, sobre todo, que o cuidado das persoas, teñan a idade que teñan, non sexa unha carga para ninguén. Eu non teño que asumir perder da miña vida por coidar a miña nai, a meu pai, a miña irmá ou a unha veciña ou a calquera familiar. Non? Hoxe hai moitas mulleres, porque son mulleres fundamentalmente, que están renunciando ao seu benestar e á súa vida por ter que coidar a alguén, porque hai unha administración que decidiu mirar para outro lado, ausentarse desa responsabilidade que todas e todos temos e ao final acaba estando ben quen ten cartos para pagalo. E iso é terrible e ademais non debería ser admisible nunha sociedade que se diga democrática no século XXI. Por iso nós propoñemos esta lei tamén para que todas e todos, independentemente tamén da idade que teñamos, nos fagamos responsables do cuidado das nosas veciñas e dos nosos veciños. E eu nada máis. Grazas. Grazas, Olalla. O gallá deixe de ser pronto unha proposta de lei para que sexa unha lei en práctica, que se poña eso en práctica, porque non pode ser máis humana e máis sensible, en verdade é preciso para a sociedade na que estamos, é moi preciso. Begoña, o teu turno. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo, ¿vale? Y sobre todo por hacer este tipo de iniciativas que yo creo que siguen siendo muy necesarias y todavía nos queda mucho terreno que recorrer en este ámbito para conseguir paliar un poco los efectos del cuidado y en este caso implementar en nosotros mismos la necesidad de cuidarnos. Entonces, bueno, voy a comentar algunas cosas, ya las hemos visto, ¿vale? Olaya nos ha introducido algunos aspectos, como por ejemplo pues el perfil, ¿no? Y en este caso, sobre todo de las mujeres, ¿vale? Como cuidadoras, pero bueno, voy a ver, no sé, estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien. Y por aquí. Bueno, pues en este caso, de lo que tenía pensado hablar hoy, en este caso, pues algunos aspectos que ya hemos visto, es decir, qué son los cuidados, ver un poquito las consecuencias de ese cuidado, que nos pueden, cómo podemos notar señales de alerta para notar que realmente necesito poner pues, los recursos que tenga en mi entorno y dentro de mí misma para poder paliar esos efectos del cuidado. Supone un reto, ¿vale? El autocuidado, ahora lo comentaremos, y es necesario establecer límites o utilizar otro tipo de recursos que podemos, pero que muchos de ellos dependen de mí. Por lo tanto, yo quiero, si de esta charla de hoy empezamos a hacer alguna de las cosas que podemos hacer y que están en nuestra mano, pues me iría súper orgullosa. Pero ya os digo, el objetivo fundamental, y ya lo acaban de comentar tanto Pili como Laia, es contribuir a visibilizar el papel que tienen las personas cuidadoras en este sistema informal de cuidados y promover la corresponsabilidad como una tarea imprescindible dentro del ámbito tanto familiar como institucional. ¿Vale? Como nos comentaba Laia, es decir, necesitamos concienciarnos de cuál es el valor social de los cuidados, sus consecuencias que tiene sobre la salud de las cuidadoras, ¿vale? También de las personas a las que cuidamos, y la necesidad de corresponsabilizar tanto familiar como socialmente para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas las personas. Por lo tanto, ya os digo, la idea es hablar de todos estos aspectos y que repasaré un poquito pues qué significa realmente cuidar, qué incluye toda esa tarea difícil de cuidar y distinta además, porque sí que es verdad que cada experiencia de cuidado va a ser diferente en cada una de nosotras, en este caso como responsables de las tareas de cuidar. Y ya os digo, por último, sí que me gustaría pues, que pongamos en marcha algunos recursos personales con los que contamos para poder potenciar ese cuidado y sobre todo nuestro cuidado, ¿vale? ¿Qué estrategias podemos poner en marcha de afrontamiento para sobrellevar el proceso de cuidar? Y antes que nada, y así a lo mejor os conozco un poquito, porque algunas sí que os conozco, me gustaría, no sé si os apetece participar en una pequeñita encuesta, es muy cortita, porque tampoco la quería hacer muy larga,
para saber si os sentís de esta manera. Entonces, tenemos distintas formas de poder participar. En este caso, podéis entrar con esta dirección de correo metiendo este código, o si estáis con el ordenador y tenéis un móvil, podéis utilizar el código QR. Si no, os pongo el enlace de la encuesta por aquí, por el chat. Y la idea es que me digáis si os suenan o os resultan familiares algunas de las situaciones que os he puesto en esa pequeña encuesta. Voy a compartir un poco con vosotros ahí si vamos viendo los resultados. ¿Podéis acceder? Explicar que fixemos unha proba antes, non? E unha vez que acabas, xa aparece directamente Franquisa, non? Non necesitan darlle nada máis, non, Beba? No, es simplemente que si te suenan esas situaciones, os voy a compartir. Un poco cómo va. Mira, habéis contestado 7 personas. Uy, alguien está pintando por ahí en la pantalla. Bueno, estas situaciones que os he puesto ahí, de las que podría haber elegido 1000, son algunos de los patrones de descuido que vamos interiorizando a lo largo de nuestras vidas. Es decir, oponernos a ellos es, de manera permanente, supone un estado de alerta tanto física como emocional, agotadora, que nos hace o nos deja exhaustas, y normalmente se suma a esos mandatos que nos vienen del exterior. En este caso, por muchos de esos mandatos sí que son identificables fácilmente, pero algunos de esos mandatos son internos. Mayoritariamente vienen de mi patriarca interior, que me hace asumir determinadas situaciones como parte de mi obligación y de mi responsabilidad, y que me llevan a, pues eso, a sentirme agotada de alguna de las maneras. Bueno, ahí veríamos, bueno, hay mayoritariamente, ¿no?, la sensación de que generalmente te falta tiempo en el día. Eso es uno de los aspectos que vamos a tratar, y que postergas o dejas las cosas para otros días, principalmente las que pertenecen. ¿Os ha llamado la atención alguna afirmación o alguna de las situaciones propuestas? Que a maior parte non temos tempo para facer as cousas. Yo creo que es uno de los retos de este siglo, y cada vez más, porque cada vez llenamos más los espacios de tiempo. Incluso las nuevas tecnologías han venido un poco para darnos muchas cosas, pero sobre todo para robarnos mucho tiempo. Y es necesario que dediquemos pues parte, ¿vale?, también de nuestro tiempo a organizar o a gestionar o a aprender a gestionar los tiempos que tenemos, con lo cual sí que esa sería una de las ideas que quiero trabajar con vosotros. Bueno, en este caso, bueno, repasamos un poquito, porque realmente sí que es verdad que tanto Olaya como Pili sí que lo han comentado. ¿Qué son los cuidados? ¿Vale? ¿Cuál es el valor de los cuidados y el perfil
que ya hemos comentado que tienen las personas o que tenemos las personas cuidadoras. Decía Olaya, el trabajo de cuidados es vital para el bienestar humano de la sociedad. Engloba todo tipo de actividades que tienen que ver con el cuidado infantil, la asistencia a personas mayores, personas que pueden tener enfermedades físicas o mentales o con algún tipo de discapacidad, además de todas las tareas diarias del hogar o tareas domésticas, como cocinar, lavar, comprar, limpiar. Y no acabaría, ¿eh? O sea, sería un poco largo y me echáis de la charla. Si nadie invirtiera tiempo y esfuerzo y recursos en este tipo de actividades, o tanto las comunidades o centros de trabajo y economías enteras se colapsarían por completo, ¿vale? Aunque todas las personas necesitamos cuidados, como decía Olaya, a lo largo de algún momento de nuestra vida, la realidad es que esos cuidados siguen estando infravalorados, precarizados e invisibilizados en la mayoría de las ocasiones. Y son esenciales para la supervivencia y el desarrollo de la sociedad, por lo tanto, sí que es necesario que hagamos cambios. Yo creo que la pandemia, aparte de poner, de sacar a la luz muchos aspectos, ha permitido, en cierto modo, visibilizar mínimamente un poco la situación en la que nos encontramos ante este tipo de situaciones. En referencia al cuidado se reúne un colectivo muy amplio, muy diverso de personas, tanto las personas que cuidan con un empleo profesionalizado, como nos contaba Olaya, en este caso principalmente en residencias o atendiendo cuidados dentro del domicilio. También de este proceso de cuidados estarían esas personas que tienen empleos informales, que normalmente suelen ser destinados a realizar los cuidados en el entorno doméstico, y luego todas aquellas personas que como cuidadoras no profesionales nos dedicamos a cuidar de nuestro entorno familiar, entre otros. ¿Vale? Pero ya os digo, la característica que tienen en común, y por eso podemos unir un poco todos los aspectos que estábamos comentando en la charla, es que todas ellas son invisibles y se caracterizan por una precariedad, ¿vale? Tanto laboral como, ya os digo, de reconocimiento por parte de las personas que nos rodean. Para poner un poco pues eso, resaltar un poco esa tarea que ya os digo que no es nada fácil de cuidar y poner un poco y poder luego hablar un poco de las consecuencias que tiene el cuidado, diríamos que cuidar implica responder a las necesidades particulares que tienen las personas y su entorno. Implica una carga mental bastante importante por ser responsables del hogar, tener que estar pendientes de los dolores ajenos, tener que intermediar en conflictos, estar pendiente de la persona a la que cuidamos con las características particulares que pueda presentar. También fomentar el bienestar y la alegría, acompañar a consultas médicas, sostener un llanto, poner una tirita, es decir, la cantidad de tareas, ¿vale?, que implica la palabra cuidar es tan sumamente amplia que normalmente las mujeres las aplicamos muy bien a todo lo que nos rodea, salvo quizás a lo mejor a nosotras mismas. Entonces, el objetivo de la charla es que eso lo pongamos un poco hoy en valor, ¿vale? Como característica, ¿vale? Cuidar es una tarea que ya os digo, tiene como dualidades, es decir, puede ser una tarea solidaria y algunas veces es bastante ingrata, puede ser conmovedora y satisfactoria, pero la característica conjunta, y lo habéis visto un poco en esa mini encuesta que ya os digo, he puesto 8 cosas que podía poner de las 1000 o de las 1000 situaciones en las que nos podemos encontrar, la característica principal es que exige tiempo. La verdad es que el hecho de cuidar a una persona, en este caso un familiar próximo, es una de las experiencias más dignas y merecedoras de reconocimiento por parte de la sociedad. Por lo tanto, ya os digo, necesitamos un poco que se reconozca que proporcionar ayuda a las personas dependientes para que sientan cubiertas todas sus necesidades físicas, sociales, afectivas, que el tiempo y energía que se dedica a cada una de esas tareas o ya os digo, incluso tener que realizar tareas que no son nada cómodas o no son nada agradables, dar más de lo que recibimos, es una actividad que normalmente no hemos previsto y para la que previamente no hemos sido preparados. Con lo cual, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, aunque ya os digo que cada experiencia de cuidados es única. ¿Y por qué cuidarse? ¿A quién se cuida? La relación previa que tengo con la persona a la que tengo que cuidar, la causa o el grado de dependencia que tenga esa persona
o la ayuda que prestan otros miembros de las familias van a hacer que cada uno de esos casos sea diferente, pero necesitamos un poco dar respuesta a esa variedad de situaciones en las que nos podemos encontrar. Por haceros un poco datos o por daros unos cuantos datos, aunque ya lo hemos comentado tanto Laia como Pili, los cuidados en el mundo, ¿vale? Para hacernos un perfil un poco de la persona cuidadora. Sí que es verdad que son una responsabilidad enorme y muy desigual. Las mujeres y niñas realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que realiza este trabajo de forma remunerada. Por poner en horas, ya que estábamos hablando del tiempo, dedican al trabajo de cuidados no remunerado unas 12.500 millones de horas diarias. Si este trabajo se remunerase aplicando el salario mínimo, esto representaría una contribución a la economía global de por lo menos 10,8 billones de dólares. Bueno, lo he cogido una estadística, estos serían como unos 9,7 billones de euros anuales, que es una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. En los países de rentas más bajas, las mujeres llegan a dedicar hasta 14 horas en el trabajo de cuidados no remunerado. Y ya os digo, en todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede acceder ni a un empleo remunerado o a otras circunstancias porque tienen que hacerse cargo de esas responsabilidades del trabajo de cuidado en comparación con solo el 6% de los hombres. Y el 80% de los 67 millones de personas trabajadoras en el hogar que hay en el mundo son mujeres. Eso implica que en muchas ocasiones el 90% no tienen acceso ni a prestaciones de seguridad social ni a una jornada laboral semanal y más de la mitad carece de límite de horarios. ¿Vale? Ya os digo, ese trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado perpetúa las desigualdades económicas y las desigualdades de género, aunque en algunas ocasiones analizamos un poco esas desigualdades de género en otros ámbitos. Es decir, solemos pensar, ¿no?, la desigualdad de género, pensar en la brecha salarial, los salarios, los techos de cristal, pero sin embargo las mujeres y las niñas, ya os digo, en algunas ocasiones y en muchos países del mundo incluso implica toda la cantidad de horarios o incontables horas que dedican a cocinar, limpiar, cuidar de otras personas. Y son tareas que son invisibles y recaen, ya os digo, prioritariamente sobre ellas en lo que se denomina un trabajo reproductivo que no está remunerado, ¿vale? Ese motor oculto que mantiene a nuestra sociedad, a nuestras economías, ya os digo, queda en ese segundo plano. Por resumir, ya os digo, si nos ponemos una imagen, ¿vale?, hacemos un retrato de lo que sería la persona cuidadora, pues sería mujer con lazos de parentesco con la persona que cuida, con una media de edad aproximada entre los 45 años, ¿vale?, por poner una media de edad, que suele estar casada, con hijos y en una situación de desempleo o sin un empleo remunerado. Y de esta misma forma, dentro de lo que sería el cuidado formal y profesional que nos comentaba Olaya, también predomina la mujer, ¿vale?, porque son sectores laborales feminizados y por esa misma razón también con trabajos precarizados o infravalorados, ¿no? Todo esto tiene una serie de consecuencias, que es un poco a lo que voy, aunque haya hecho esta pequeña introducción, es decir, ¿cuáles son las consecuencias del cuidado? Aunque ya os digo que cada experiencia de cuidar es única por las características que tiene la propia persona a la que cuido y también nosotras como cuidadoras, y eso hace que cada una de las relaciones de cuidado sean diferentes. La vida de la persona que asume el rol de cuidador se ve afectado en distintos niveles. A menudo experimentamos a lo mejor cambios en las reuniones o en las relaciones familiares, en el ámbito laboral, en la situación económica, en el tiempo libre, cambios en el estado de salud o en el estado de ánimo y son consecuencia, ¿vale?, de tener que cuidar a un familiar en este caso o a una persona dependiente. ¿Por qué los tenemos que cuidar? Voy a poner un poco el objetivo de esta charla y es porque en la mayoría de las ocasiones o con mucha frecuencia las personas que cuidamos tendemos a desatender nuestras propias necesidades, ¿vale? Y eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad para nuestra propia estabilidad emocional, personal, familiar y social y también influyen
y esto es una parte importante en el cuidado que prestamos a la persona cuidada. Yo muchas veces lo identifico, imaginaros, ¿no? Como bueno, ahora que estamos encima con la tecnología y que cada vez más hacemos este tipo de reuniones online, es como si llenásemos la wifi de demasiadas interferencias por esa cantidad de aspectos o esas necesidades que no estamos cubriendo, y eso no me permite conectar con la persona a la que estoy cuidando o darle la atención necesaria. Por lo tanto, tengo que poner en alerta o tengo que prestar más atención a algunas señales que en este caso pueden estar reconocidas dentro de lo que se denomina el síndrome de sobrecarga del cuidador, que no sé si algunos o algunas de las que estáis ya conocéis. Este síndrome alude a un estado de desgaste, tanto emocional como físico, que pueden experimentar las personas que se dedican gran parte de su tiempo al cuidado de otros. La carga a la que se ve sometido el cuidador la podemos ver en distintas áreas. Entonces, os voy a decir, porque yo creo que ya os digo, el tema es podernos dar cuenta de estas situaciones, sentimientos, sensaciones o necesidades, y la idea es que las aceptemos, no luchar con ellas, ni contra ellas, ni negarlas, sino darnos cuenta de que pueden existir. Y entonces, en este caso, ya os digo, si lo dividimos por áreas, algunas de las señales que podemos encontrar serían a nivel cognitivo: notar pérdida de memoria, incapacidad para concentrarnos, juicio pobre o ver solo lo negativo, pensamientos que pueden ser ansiosos o apresurados, un sentimiento de preocupación constante. Si me voy al ámbito más emocional, puedo notar en mí cambios de humor, irritabilidad, agitación, incapacidad para conseguir relajarme, una sensación a lo mejor de soledad o aislamiento, sentimientos de depresión o infelicidad a nivel general. A nivel físico, dolores de cabeza, diarrea, estreñimientos, ¿vale? Ya os digo, en algunas ocasiones van a los extremos, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro. Náuseas y mareos, dolores en el pecho o palpitaciones, pérdida o disminución del deseo sexual, problemas respiratorios, dolores o molestias sin tener ningún problema de salud aparente, una sensación de cansancio persistente. Y a nivel conductual también notamos cambios, como por ejemplo puede ser a lo mejor comer de más o de menos, dormir de más o de menos, aislarnos de nuestro grupo social, procrastinar, que es dejar para mañana las cosas, ¿vale?, que a lo mejor podríamos estar haciendo, o ser negligente incluso con nuestras responsabilidades, una disminución o abandono de las aficiones y un desinterés por vivir, tanto situaciones nuevas o experiencias nuevas como aquellas a lo mejor que nos resultaban gratificantes. También se puede dar un abuso de algunos sustancias psicoactivas, por así decirlo, ¿vale? Pero en este caso drogas, cigarrillos, alcohol, que en un momento dado entendemos que nos sirven para relajarnos, o aparecer hábitos nerviosos, como podemos ver a lo mejor el mordernos las uñas. Os lo voy a poner como un caso, porque visto así, a lo mejor ahora mismo estamos todos que nos vamos ya al médico, ¿vale? A partir de ya, digo, yo siento todo esto, ¿vale? Me estoy poniendo nerviosa. Entonces, os voy a poner un caso para que intentemos identificar un poco la importancia de ese autocuidado o de poner remedio a estas situaciones. En este caso os presento a Carolina. Tampoco os voy a contar muchas cosas de Carolina porque se está grabando, ¿no?, por protección de datos, pero bueno, por contaros, Carolina toma fármacos para dormir y como apenas come y no para de fumar todo el día, ha perdido unos 5 kilos en este último mes. Cada vez que los niños, ¿vale?, en este caso tiene 2 niños, cada vez que los niños se acercan a ella les grita, ¿vale?, les regaña y su relación con ellos cada vez está más tensa. En cuanto al trabajo, ha llegado tarde en varias ocasiones y le cuesta concentrarse. El jefe, preocupado, le ha preguntado si necesita ayuda y le comenta que si no puede con la responsabilidad o el ritmo de trabajo, podrían buscar otro tipo de puesto que sea más adecuado para su situación. Pero Carolina no quiere ni oír hablar de eso, ya que necesita más que nunca los ingresos que le ofrece el nuevo puesto de trabajo que tiene, y además ha luchado mucho para llegar donde está. Apenas sale con los amigos porque llega agotada a casa y aunque está en ese estado de agotamiento, luego no puede dormir. Ayer
Cuando regresaba a casa, preocupada por el agobio que tenía y porque no iba a ver a los niños porque ya estarían acostados por lo tarde que era, casi atropella a un anciano que cruzaba por la calle en un sitio inadecuado. Carolina ni lo había visto, ¿vale? Carolina frenó en seco y se puso a llorar. A la mañana siguiente pidió permiso en el trabajo y fue al médico. En este caso, en esta situación, ¿en qué repercute todo lo que le está pasando a Carolina? ¿En quién? ¿En quién repercute? No sé si me podéis comentar. A ver. Si queréis por el chat, si no podéis abrir el micro. Pues repercute en ella y en la relación con los niños. Pili, se te oye muy bajito. Ah, A perdón. relación cos nenos, dixo. Sí, yo creo que en ella misma, ¿no? La niña, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se nota que estuviste conmigo en un grupo de Cuidando al Cuidado? Sí, a ver, principalmente lo que le repercute en primer lugar es a ella misma. Es decir, su salud se está deteriorando. Se automedica para dormir. Digo se automedica porque sabéis que os he puesto ahí que acude al médico después. Por lo tanto, yo os digo, en la mayoría de las ocasiones no come, fuma mucho. Añadido a eso, está agobiada, ha dejado de salir con los amigos. Y esto sí que es verdad que repercute también en las personas de su entorno, porque en el ámbito familiar tiene una mala relación con sus hijos o está tensa, ¿no? Así decía Tosí, va por ahí en su entorno, ¿vale? Ya os digo, en el ámbito familiar no tiene paciencia, discute o está de mal humor. En el ámbito laboral está llegando tarde, le cuesta concentrarse o olvida cosas, ¿vale? Y en el ámbito social ha perdido la relación con sus amigos, ¿vale? Y ese estado también le ha llevado a tener el riesgo de tener un accidente o poder tener una situación. Esto es por poneros un caso, en este caso tampoco lo he puesto demasiado traumático, puede llegar a ser más, también es verdad que puede llegar a ser menos, pero esto nos lleva a que tengamos que tomar una decisión, ¿vale? Es como plantearnos una hoja de ruta. A mí me gusta ponerlo así, ¿no? Es como, si te gusta cómo te sientes contigo misma, genial, y con las circunstancias, entonces sigo haciendo lo mismo. Pero si no me gusta, tengo dos opciones, ¿vale? En este caso, ¿quiero intentar sentirme mejor? Si no quiero intentar sentirme mejor, pues obviamente sigo haciendo lo mismo, ¿vale? Pero si quiero intentar sentirme mejor, tengo que cambiar algo. Cuando hago las mismas cosas, obtengo las mismas cosas. Por lo tanto, si necesito cambios, tengo que modificar las situaciones que estoy haciendo. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Vale, pues en este caso, pues avanzamos, ¿vale? Yo creo que podemos empezar a cuidarnos desde hoy mismo, aunque ese reto del autocuidado sea complicado, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer, ¿vale? O cómo lo enfocamos. Para mí una parte fundamental, os ponía ahí, el reto del autocuidado puede ser el reto de las malas madres. En algunas ocasiones sí que vamos a recibir esos mensajes desde el exterior y ya os digo, principalmente de mi patriarca interior que me va a decir qué mala madre, cómo estás haciendo eso, mira, teniendo que estar ahora mismo con tu familiar, cómo puedes estar yéndote a tomar algo, un café con una amiga. Yo os digo, yo creo que la parte fundamental de muchas de las cosas que os voy a contar, que me vais a decir, tampoco está descubriendo nada, es cambiar las creencias. Es decir, me tengo que concienciar y cambiar de base, porque si no lo hago, puedo hacer toda una lista de cosas para cuidar el cuerpo, la mente, pero si no cambio las creencias, durará poco, ¿vale? Lo haré unos días, pero automáticamente no se desvanecerá. Yo creo que requiere como fijarnos una serie de mantras o ideas que nos convenza para que podamos empezar a practicar todas esas técnicas que ya os digo, no os voy a descubrir nada y la mayoría las conocéis. Y esos mantras implican saber que tengo derecho a tener tiempo para nosotras, ¿vale? Para mí, que tengo derecho a cuidarme por dentro y por fuera, que nuestra familia es una prioridad, ¿vale? Pero nosotros también, que cuidarnos forma parte de esa cadena de cuidar. Para poder dar un buen cuidado, nosotros tenemos que estar en condiciones óptimas para poder dar esa atención que necesitan los demás.
Cuidarnos nos da seguridad, nos da confianza y mejora nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, así también será mejor lo que podemos ofrecer a los demás. Y luego, cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente también es un signo de respeto a nosotras mismas. ¿Vale? Y un ejemplo para el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿vale? Que están en ese cuidado, para que sepan que merecen dedicarse tiempo y cariño. Por lo tanto, incluso por ellos, también tenemos que dar ese ejemplo en los demás. Yo, y lo comentaba Olaya, yo diría, no sé si dentro de todas las tareas que ya os digo que están infravaloradas y que se delegan en la mujer y que las mujeres hacemos de una manera gratuita en la mayoría de los casos por amor, si tuviésemos que llamar a una empresa multinacional de servicios, ¿vale? Y tuviésemos que establecer un poco todos esos servicios, delegarlos y del hogar, ¿cuánto nos costaría? ¿A cuánto asciende todas esas horas implicadas en ello? Bueno, no sé, yo creo que si nos lo pensásemos y tuviésemos la posibilidad, ¿vale?, de autogestionar, venga, todo lo que tiene que ver con la cocina, ¿no? Cocinamos todos los días, que nos vayan a hacer la compra, que nos limpien la casa, nos pongan la colada, y a todo esto, lo que os decía, más esa responsabilidad o esa atención a esas necesidades más básicas, o algunas que no están tan interiorizadas como el hecho solamente de mantener el bienestar y la felicidad y la resolución de conflictos, o la sensación esa de bienestar de todos los miembros de la familia. Nos daríamos cuenta a lo mejor de todo ese tiempo que estamos regalando, ¿vale? De una manera generosa a las personas que tenemos alrededor. Ya os digo, esto nos pone en marcha esa necesidad del autocuidado, y una de las primeras cosas que necesitamos hacer es aprender a poner límites, ¿vale? Es decir, necesitamos detectar aquellos espacios donde creemos que se está abusando a lo mejor de nuestra buena disposición, y empezar poquito a poco. Y empezar poquito a poco a decir no. A decir las cosas que no quieres hacer, las cosas que no necesitas, o que simplemente, ya os digo, que no siempre incluso tenemos la posibilidad de hacerlo. Y aunque sea difícil y algunas veces tengamos la sensación de que nos resulta así un poco imposible, si vamos empezando también llegaremos a deshacer esa maraña de la responsabilidad que tenemos, para que algún día pueda ser eliminada. Decir que no a nuestros hijos y a nuestras hijas en algunas de esas tareas, a nuestras parejas, en el trabajo y a ti misma, ¿vale? Con la intención no solamente de limitar un poco el espacio de cuidado, sino, ya os digo, sobre todo de conseguir respetarnos a nosotras mismas y poner en valor un poco nuestras necesidades. No es una tarea fácil, ¿vale? Añadido a esto, sí que en muchas ocasiones vamos a necesitar buscar apoyo social. Sé que algunos y algunas de vosotros seguro que lo hacéis, y ya os digo, ante una situación difícil a la que llegamos sin tener cierta preparación, necesitamos buscar apoyos. Esos apoyos se llegan, ¿vale?, a través de las personas que ocupan un papel importante, y es importante identificar pues esas personas en las que confiamos, que pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo. Dedicar a pasar tiempo con la familia, con los amigos, es decir, desconectar en algunas ocasiones, dar un paseo, tomar un café, etcétera, hablar y poder compartir nuestros sentimientos con alguien. Esas sensaciones a lo mejor de ira, de ansiedad o de tristeza, poder expresarlas, sacarlas de nuestro interior, y en muchas ocasiones procurar tener algún tipo de rutina, como por ejemplo asistir a unas clases, a un trabajo, a una reunión social, ¿vale? Todo esto fomentando lo que significaría nuestra propia salud emocional. Y en algunas ocasiones, a lo mejor pidiendo apoyo o buscando información, porque muchas veces nosotros llegamos a esta tarea de cuidar sin clases previas,
y esto desde todos los puntos de vista del hecho de cuidar y en las distintas situaciones, y hay veces que necesitamos información, también con el objetivo de conocer exactamente cuáles son las actividades que más probablemente van a tener éxito y anticiparnos a posibles problemas que puedan surgir o situaciones difíciles en los distintos tipos de cuidado. Ya os digo, esto es muy amplio, pero sí que podemos acudir a distintos grupos de apoyo o profesionales. En este caso, participar en programas educativos que nos van a proporcionar información, en concreto, por ejemplo, sobre la infancia. En el caso, ya os digo, esto es muy amplio porque cada uno tenemos distintos ámbitos de cuidado, o en el caso de estar de cuidar a una persona dependiente o con una enfermedad, conocer la enfermedad, saber cuál va a ser su evolución, cuáles son las habilidades que necesito para hacer frente a determinadas situaciones que se pueden dar. Y ya os digo, eso me lo van a dar las distintas asociaciones, a lo mejor especializadas en alguno de los ámbitos de discapacidad o dependencia de las que cubrimos gran parte del cuidado. O si no, grupos de ayuda mutua. ¿Vale? Grupos de ayuda mutua que proporcionan a los cuidadores ese espacio para sentirnos comprendidos por otras personas que están pasando por situaciones similares y que nos ofrecen también la posibilidad de dar soluciones o ayudas a partir de la experiencia que tienen otros miembros del grupo, ¿vale? con esas situaciones. Entonces, más retos, ¿vale? En el autocuidado, y lo comentabais tanto Pili como Laia. Yo creo que para el futuro de los cuidados necesitamos ver que esto es una responsabilidad de todos y de todas, ¿vale? El término de corresponsabilidad o repartición de responsabilidades no es una actitud de ayuda, sino que se define como una distribución equilibrada en el seno del hogar de todas las tareas domésticas, cuidados de personas dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a los distintos miembros el libre y pleno desarrollo de sus opciones o intereses y contribuyendo a alcanzar la igualdad real y efectiva de ambos sexos. ¿Vale? Pues ya os digo, en este caso es necesario que cambiemos la mentalidad, y la mentalidad no solo de los hombres, la mentalidad también de nosotras como mujeres, y que consigamos tener esa implicación directa de todos los miembros de la familia o del entorno, porque sin esta participación no existe una adecuada, no sé, como os decía antes, ¿no? Una adecuada importancia o puesta en valor de los aspectos del cuidado. Y esa repartición equitativa de responsabilidades y de trabajos sí que lo podría dar. Por lo tanto, yo creo que estamos en ese momento en el que es necesario que esta realidad cambie y que hombres, en este caso, pues asuman a lo mejor responsabilidades que han estado destinadas a la mujer y participen activamente en los cuidados, ¿vale? Porque ya os digo que a cuidar se aprende. Por lo tanto, todos y todas estamos en disposición de poder avanzar en esos hogares o en esas situaciones más equitativas. Y existe también el término de la conciliación, ¿vale? Que en este caso algunas veces no lo podemos hacer todo desde el hogar o no lo podemos hacer todo con nosotros. Necesitamos que se apliquen leyes y que se apliquen situaciones que nos permitan a lo mejor un poco disfrutar o no de esa situación. La conciliación laboral y familiar consiste en todo un conjunto de medidas que están encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional, sin que ponga en perjuicio su vida personal o familiar. Os digo, yo creo que el tema de conciliar o las medidas que se ponen, que en este caso, ya os digo, os he puesto las leyes por si queríais, bueno, no sé si la presentación la vais a repartir o en este caso está siendo grabada, con lo cual, si no, pues también se podría acceder a ellas, pero bueno, yo la presentación os la doy, no sé si la podéis hacer llegar a las personas que estáis participando, pero en este caso sí que os decía, estas leyes todavía falta mucha concienciación, es decir, están ahí. Se supone que el reparto de las tareas en los distintos trabajos puede ser indistintamente, o esos derechos pueden ser indistintamente solicitados por hombres o mujeres, pero actualmente siguen estando mayoritariamente solicitados por mujeres, con lo cual se necesita concienciar,
¿vale? sobre esos derechos para eliminar un poco las consecuencias de acceso al empleo o de discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral por esa tarea autoimpuesta, ¿vale? Y esa doble, triple jornada que se nos supone por el hecho de ser mujeres. La realidad del autocuidado es muy amplia, ¿vale? Tenemos que atender a distintos aspectos, tanto a nivel físico, psicológico, emocional, ya lo hemos visto antes con esas señales de alerta, pero también en el ámbito personal y profesional. Y eso lleva a planificar un poco en relación a un aspecto que era el que más abundaba en esa mini encuesta que os he hecho al principio, ¿vale? A un aspecto que tiene que ver con la planificación, organización y la priorización de actividades, ¿vale? Normalmente ahora mismo nos encontramos en una sociedad altamente demandante. Yo creo que las nuevas tecnologías han venido para seguir robándonos tiempo, nos aportan mucho, pero al final requieren que tengamos que atender actividades muy diversas y que nos añadamos más obligaciones. No es extraño que con esa cantidad de actividades pues, nos aparezcan pensamientos de no puedo realizarlo, es demasiado, ¿qué hago primero? ¿Vale? No lo terminaré nunca. En estos casos, la recomendación o algunas de las actividades que podemos hacer es utilizar una agenda, utilizar una agenda que en este caso consistiría en poder planificar esas actividades que voy a realizar a lo largo del día, poder establecer a lo mejor determinados tipos de prioridades a esas actividades y organizar un poquito pues eso, el orden de importancia o el tiempo que voy a dedicar a cada una de esas actividades. Esa organización me lleva a que pueda realizar las actividades de una manera ordenada, intentando no hacer muchas cosas a la vez, sino centrarme en aquellas actividades que realmente le he dado esa importancia e ir terminando de una en una. Delinear un poco unos objetivos realistas y que sean alcanzables, y organizarme con todos los medios que tenga a mi alcance. En el caso de la organización, implica en muchas ocasiones pedir ayuda o hacer responsables a los demás de aquellas cosas que realmente podemos delegar y que no tienen que pertenecer absolutamente a nosotros. Esto implica también, a lo mejor, una importancia a la comunicación o cómo nos comunicamos de manera efectiva con los demás para poder expresar nuestros sentimientos de una manera asertiva, sin que surjan conflictos y sobre todo a lo mejor utilizando mensajes yo, ¿vale? Es decir, exponiendo un poco el cómo me estoy sintiendo para que las personas que están a nuestro alrededor puedan empatizar con nosotros y saber hasta qué punto pueden contribuir, ¿no? Un ejercicio muy fácil, ¿vale?, que podemos hacer en esta gestión del tiempo y en esta organización es utilizar el reloj del autocuidado. En este caso, este reloj del autocuidado lo que implicaría sería, y esto lo tendríamos que hacer a lo largo de días, ¿vale? No coger hoy y me hago el reloj del autocuidado, sino observar cómo es mi día a día a lo largo de una semana o de semanas y establecer dentro de ese reloj, ¿vale?, con distintos colores, el equivalente al tiempo que dedico durante el día, es hacer visible un poco la situación real que vivimos. Entonces, establecer en ese reloj el tiempo que dedicamos a actividades como dormir, comer, al ocio, al tiempo de trabajo no remunerado, a descansar, a cuidar de los otros, a cuidar de mí, al activismo o a relaciones familiares. Y ya os digo, aquí podríamos incluir un montón de aspectos, ¿vale? Nos tendríamos que preguntar, una vez que observemos un poco los resultados, si son suficientes las horas del día o no, si en alguna dimensión de nuestra vida debería dedicar más tiempo o más atención, si me siento cómoda realmente con estas horas que tiene mi reloj. Os ponía ahí, el tiempo del día es limitado y las obligaciones parece que no acaban nunca. No sé si os pasa el tema de que necesitáis días de 36 horas, pero es que no los hay. No se han creado todavía, entonces tenemos que asumir las 24 horas que tiene el día y mira, incluso hace un fin de semana nos quitaron una hora. O sea, es decir, eso es terrorífico a la hora de gestionar el tiempo. Nos suelen salir frases, yo esta la tengo casi siempre, la boca no me da la vida, ¿vale? Estoy cansada. No puedo con la vida. Bueno, pues si os presento un poco un reloj para que veáis un poco cómo haríamos este pequeño ejercicio del reparto del tiempo diario. Vemos aquí
¿vale? En este reloj, tanto tiempo dedicado al trabajo, tanto tiempo de cuidar de los otros, al ocio, ¿vale? Al descanso, al cuidado personal. Al final, cuando hago este ejercicio, mis planteamientos tienen que ir en realidad a qué es lo que realmente me hace feliz de todo esto. ¿Cuánto tiempo dedico a aquello que realmente me hace feliz? ¿Con cuánta energía estoy dedicándome a ello? Y una pregunta que es difícil, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo de hacer algo? Yo creo que esa es una de las bases para romper un poco con todo esto. Yo sé que muchas veces alguna resulta muy bruta, pero yo creo que tenemos que pensar que somos prescindibles y conseguir paliar un poco ese sentido de responsabilidad innata que tenemos. Es decir, si mañana no estoy, ¿qué pasaría? Es decir, ¿quién va a hacer las cosas? Bueno, plantearnos esa situación y en algunas ocasiones pues darnos el permiso de probar o intentar pues eso, superar nuestros miedos o nuestro sentido de la culpabilidad por dejar de hacer cosas. Y en este caso, sobre todo, de aquellas cosas que no me satisfacen. ¿Vale? Organizar el tiempo en nuestras actividades, establecer horarios que sean realmente importantes. Eso me ayudará a no sufrir pues eso, continuos sobresaltos o estar en una situación de agotamiento, a no tener olvidos, ¿vale? Y sobre todo a seleccionar aquellas actividades que realmente son importantes para mí. Lo que funciona en la gestión del tiempo, ya os digo, es hacer un estudio un poco detallado de en qué cosas invierto el tiempo, lo que os decía antes con este pequeño ejercicio de mi reloj del autocuidado, y eso me ayudaría a priorizar o establecer un orden en esas tareas que tengo en mi agenda para poder dedicar tiempo a lo que verdaderamente es importante, no a lo urgente. Y en muchas ocasiones dedicamos ese tiempo a lo urgente, es decir, esto lo tengo que hacer ya, pero ¿es importante? A lo mejor estamos dejando de lado algunas de las cosas que son más importantes. Por eso os decía, yo creo que en este caso el tema de hoy sería un poco eso. ¿Es importante cuidarme? ¿Y cuántas veces lo dejo de lado? ¿Cuántas veces queda para las últimas horas del día y resulta que, uy, se acaba el día? 12 de la noche. ¿Vale? La Cenicienta, se me caen los zapatos, es decir, al final parece un cuento. Y aprender a delegar. ¿Vale? Hay muchas de las tareas que puedo analizar que realmente sí que es verdad que no es necesario que sienta la obligación de hacerlas yo, y eso requiere que veamos un poquito o que tengamos claros un poco esos objetivos. Os decía que la parte importante o desde donde teníamos que partir es cambiar las creencias. Y cambiar las creencias implica saber que tengo derecho a tener tiempo libre, que tengo derecho a cuidarme, que tengo derecho a decir no a aquellas cosas que no quiero hacer. Parte de ese cambio en la mentalidad. Lo que sí que no funciona es ser impuntual o hacer un mal uso, en este caso, por esa impuntualidad del tiempo de los demás. Comenzar por las tareas que me gustan, porque al final voy a dejar de lado muchas otras tareas, y creer que si delego es quitarme un muerto de encima o una obligación, ¿vale? Ya os digo que en este caso pues seré una mala madre, una mala hija, una mala pareja, ¿vale? Podríamos decir mil cosas. Bueno, vamos a no verlo desde ese punto de vista, vamos a cambiar el foco y no vamos a sacar a mi patriarca interior diciéndome otra vez, no, es que esto es tu obligación, no. Cambiar un poco el foco. Ya lo demás nos va a venir de fuera, pero si nosotras no lo cambiamos desde nosotras mismas, no podemos luchar contra eso. Y para cambiar las cosas, ya os digo, pequeño granito y cada día cada una de nosotras empoderarnos, ¿no? Como se diría. Vale, y ya os digo, bueno, me estoy yendo mucho de tiempo, Pili, de verdad, si no me cortas, tienes todo el derecho. Voy a ir ahora un poco al grano, pero sí que es verdad que me estoy extendiendo un montón. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Vale? Es decir, ahora, venga, ¿qué puedo hacer desde hoy, desde ya, para intentar cambiar esa situación y empezar a cuidarme y para poder cuidar mejor? Vale, pues ya os digo, en este caso, algunos de los aspectos que voy a tratar pasan por hábitos saludables en el día a día, que tienen que ver con dormir, hacer ejercicio,
¿vale? Seguir una dieta equilibrada, evitar el aislamiento o dejar de tener relaciones de ocio, otras aficiones, intereses, salir de casa y descansar. Van un poco en esa línea. Sí que es verdad que os los voy a detallar para que los tengáis claros y cada día si podemos añadir una cosita más a nuestra rutina diaria y en ese reloj del tiempo dejamos unos minutos al final, si lo veis, son como dejar, os voy a decir cosas que a lo mejor llevan 10 minutos. Bueno, no, en este caso voy a empezar por dormir, que lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces, dedicarnos a dormir entre 7 o 8 horas al día, lo recomendable. El sueño es fundamental para la regeneración de nuestro cuerpo y para darnos la capacidad de sentirnos bien. Algunas recomendaciones que podemos tener antes de ponernos a dormir es evitar, por ejemplo, yo creo que algo malísimo que hacemos algunas veces antes de acostarnos es irnos con todos esos dispositivos, ¿vale? Que esa luz o esa necesidad de estar enterándome de todo parece que no llegan a ¿sabéis lo que es el FOMO? ¿Os suena por ahí? El miedo a sentirme que me estoy perdiendo algo y que lleva a que esté continuamente o no pueda parar de gestionar mis redes sociales, etcétera, o incluso otra de las tareas que se pueden ver dificultadas es irme a la cama y mirar todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente, ¿vale? No es para nada recomendable. Y ya os digo, en la medida de lo posible, si podéis evitar, que ya os digo que en algunos casos no se puede, pastillas para dormir, ¿vale? Por la tolerancia que podemos generar a ellas o la dependencia de esas sustancias, sería importante. Luego, practicar hábitos de relajación. En este caso, practicar la relajación, os he puesto luego unos enlaces para que podáis practicar de manera detallada cada uno de estos aspectos, pero sí que es necesario que conozcamos o que aprendamos algunas técnicas de relajación importantes, que muchas de ellas pasan por conocer hábitos de respiración adecuados o distintos tipos de respiración que me permitan, ¿vale? Generar de una manera adecuada. Yo creo que muchas veces vamos como pollos sin cabeza corriendo día a día. Nuestro nivel de respiración llega a la parte alta de los pulmones y es necesario oxigenar todo para que los músculos o esas sensaciones que podemos tener a nivel corporal les llegue un correcto aporte de oxígeno, ¿vale? Y conseguir poder relajar algunas de esas situaciones. Yo creo que es necesario que aprendamos a tener hábitos o conozcamos algunos ejercicios de relajación, que ya os digo, os los pongo en un enlace porque aquí no nos podemos poner a practicar ese tipo de ejercicios. Y así igual con otro tipo de técnicas de relajación o estiramientos o practicar la meditación como un proceso guiado de mindfulness al que también os añado. Sí, voy abreviando. Y ya os digo, os voy a poner todo esto en un enlace. Pequeños ejercicios de estiramientos que también podemos hacer a lo largo del día, sobre todo cuando comenzamos a lo mejor nuestra actividad laboral y que serían convenientes, o realizar ejercicios moderados con regularidad, ¿vale? Esto ayuda a producir endorfinas. La endorfina es la hormona de la felicidad y ayuda a controlar el estrés, ¿vale? O tener una sensación más placentera. Implicaría dentro de nuestro reloj a lo mejor 30 minutos de ejercicio diario, como puede ser subir escaleras, caminar, andar en bicicleta. Tampoco tiene que ser un ejercicio de alto impacto, pero sí que sería recomendable. Y ya os he dicho, os he puesto aquí un conjunto de todos estos ejercicios de enlaces en los que podéis practicar esas técnicas de relajación o de estiramiento. Algunas de ellas consisten en tensar los músculos y luego soltarlos, pero sí que os puede resultar interesante y si cada día introducís una cosa más sería fantástico. Y dentro de los hábitos saludables también que podemos practicar algún tipo de pasatiempo creativo. Tenemos 1000 cosas, os he puesto aquí algunas, pero sí que es verdad que, ya os digo, si añadimos cada día por esa segregación de endorfinas que nos llevan a un bienestar físico, pues dedicarle algo de tiempo o dedicarle a lo largo de la semana a salir con los amigos, a caminar, a leer o a visitar a un familiar, a pintar, a tocar la guitarra que tiene ahí Casmiña, a hablar con un amigo, a visitar un sitio nuevo, ¿vale? Introduciríamos un poco esas dinámicas de autocuidado. Y también es necesario
practicar hábitos. En este caso sí que es verdad que a lo mejor necesitamos ayuda, a lo mejor de un profesional que nos ayude a tener técnicas para manejar los pensamientos o detener los pensamientos, pero sí que es necesario que practiquemos hábitos de solución de problemas y tomemos decisiones. Hay muchas veces que no dejamos pasar los problemas y los tenemos constantemente en nuestra cabeza y es necesario detener esos pensamientos, ¿vale? Parar o poner límites, ¿no? También a ese desarrollo. Y como os decía antes, y por circunstancias, intentar evitar el abuso de algunas sustancias psicoactivas. Meto ahí tabaco, cocaína, alcohol, marihuana, algunas drogas legales y otras ilegales, que en algunos casos sí que nos van a generar algún tipo de dependencia y que está demostrado por distintos estudios que para conseguir relajarnos podemos llegar a usar de este tipo de sustancias que nos generarán problemas. Si en algún caso notáis que sí que es verdad que se está dando algún abuso, os los pongo porque algunas sí que son legales. Si estoy abusando de algún tipo de sustancia, sí que sería conveniente visitar a un especialista. Y luego os decía, cuidar la alimentación en todos los ámbitos. Yo creo que muchas veces, y esto es algo que sí que me encuentro muchas veces en terapia, y es ¿cuánto tiempo dedicas a comer? ¿Cómo te dedicas a comer? ¿Comes de pie? ¿Comes mientras vas en el autobús? ¿Comes andando? Es decir, tiempo para nosotros, tiempo para hacer ese hábito. ¿Vale? Y en algunas ocasiones pues también midiendo un poco la dieta o que sea con una dieta equilibrada. Y cuando todo esto no me ayuda, en algunas ocasiones también voy a tener que visitar a un profesional. Como recomendable sería que tuviésemos citas periódicas y que no descuidemos nuestra salud, es decir, realizar revisiones cada 6 meses, aunque no nos sintamos con ninguna incomodidad, sería necesario. Y si no, pues para resolver temas más complejos a los que voy a necesitar o tengo que pedir ayuda. Os ponía aquí el tratamiento farmacológico porque en algunas ocasiones sí que es verdad que la sintomatología no se puede reducir de una manera adecuada, pero os trataba este tema porque sí que considero importante recalcar que los tratamientos farmacológicos tienen que estar prescritos siempre por un especialista, ¿vale? Huir de todo tipo de tratamientos o de técnicas del boca a boca y de personas o que vengan de personas no cualificadas. Y para resumir, que me he extendido un montón y ya, o sea, si dentro de nuestro reloj de los tiempos la cosa estaba complicada, hoy os lo he descuadrado para las distintas tareas que necesitamos en el fin de semana. Y ya os digo, en resumen, manejar el estrés no es fácil. A veces puede resultar una tarea bastante difícil y requiere introducir cambios en nuestra forma de vivir, en nuestras creencias, la forma de desarrollar esas habilidades o recursos y ponerlas en práctica. Pero es posible y merece la pena. Por lo tanto, se puede empezar con un pequeño cambio, ¿vale? Cuando se consiga, intento otro. Y hoy, mira, hoy voy a andar 10 minutos. No, mañana voy a quedar con una amiga. Cada día ir introduciendo. Sé que dichas así son muy amplias y ya os digo, las fichas os las paso para que podáis practicar ese otro tipo de ejercicios que también serían muy necesarios. Pero ya os digo, aparte de esa práctica es necesario que cambiemos nuestras creencias y que seamos conscientes de esa necesidad de reducir o mantener en un estado de equilibrio nuestro propio cuerpo y nuestro propio bienestar, tanto físico como emocional, para poder conectar y para poder cuidar también de una manera adecuada a los demás. Y nada, os dejo aquí un poco el decálogo de lo que deberíamos tener y ponérnoslo cada día en nuestro mantra o ponernos en la habitación y recordarme todos los días que tengo derecho al descanso, que el descanso es oro y lo tengo que respetar, que tengo derecho a tratar mi cuerpo y mi mente como trataría a mi mejor amiga, con amor. Tengo que revisar mi diálogo interior, ¿vale? Poner límites y si te sientes excedida o alguna cosa no la puedes hacer, pues déjala para luego, sobre todo aquella que sea a lo mejor menos importante, y cada día haz algo que te produzca placer, ¿vale? Permítete a lo mejor fallar, no ser perfecta, cuidar de tus redes y de tus contactos y creas lazos con personas y tomarte un tiempo solo para ti, ¿vale? Por lo tanto, si estás tensa, muévete, estira, bosteza, respira, ¿vale? Haz
todo tipo de actividades que consideréis. Y bueno, me he extendido un montón, no sé si tenéis alguna preguntita por ahí. ¿Ha sido muy duro, muy pesado? Antes das preguntas quería agradecer, Begoña, que expoñas de forma tan clara as ferramentas que están a nosa disposición. Comentache un par de veces que non ías descubrir nada novo, pero aínda que a veces repetímonos esas cousas que temos que facer, que alguén nos los poña así, deste xeito, fainos velas desde outra perspectiva, que rompe un pouquiño ese círculo que temos nós mesmo dentro, que tamén está interiorizado o patriarcado, que é o que ti nos comentabas, que está aí en a loita constante. Expoñelo así fai que caia un pouco máis a balanza hacia o lado. Yo creo que muchas veces el tema de que esté tan accesible o que sea, parece como algo tan simple, pero es algo tan simple y no lo hacemos. Es decir, lo tenemos ahí, puedo decidir que hoy cierro la puerta y me voy y voy a estar sola sentada en un banco y que me den 2 rayitos de sol aunque haga un frío del carajo, que no sé qué frío hace por ahí, pero aquí en unas Pontes ya os puedo asegurar que haces y ya está, y dices, lo estoy haciendo mal. Yo muchas veces, y esto os lo decía, o sea, parece algo muy fácil, ¿no? Y dicho así es como, qué fácil. Yo os puedo asegurar que hay veces que me siento a ver la tele y siento como, ¿pero qué estoy haciendo? Como si estuviese cometiendo un asesinato. Bueno, ese mandato interior lo tengo que corregir. Pues os decía, todo lo que os he dicho pasa porque tengo que cambiar mis creencias y soy yo la que me tengo que cuidar y soy yo la que, o sea, es decir, no me puedo sentir mal porque los demás no me ayuden a hacer las tareas de la casa, ni sentirme mal con ellos, ni cabrearme. Cabréate contigo misma por no quererte tú, no cuidarte y no empoderarte y no decir, hoy lo voy a hacer, ya está. Y la verdad es que sí que es verdad que cuando empiezas a introducir esos cambios te sientes mejor. Por lo tanto, así más Carolina, que os ponía ahí antes, Carolina ahora habla con sus hijos y tiene ganas de ver a sus hijos. Ese sí, cada día un pequeño cambio se notará. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Yo quería decir algo. Hola, Ana. Hola. Bueno, nada, quería agradecerte, Begoña, porque diste una charla muy interesante. Y quería decir que yo llevo, bueno, en mi caso, llevo 15 días haciendo algunas de las cosas que tú dijiste ahora. Y la verdad que estoy notando que yo en este caso cuido a mis hijas, porque bueno, todavía no cuido a ninguna persona mayor, cuido a mis padres, pero todavía se manejan ellos bien. Aquí estoy cuidando a mis hijas y tengo que decir que aplicando un poquito de todas esas cosas que acabas de decir en la charla de hoy, sí que se nota. La relación cambia, no hay tanta tensión. Es que estoy hasta nerviosa. No, ¿qué va? Y he de decir que sí, que como un poquito al día y se nota muchísimo. Llevo 15 días, estoy súper orgullosa de lo que estoy haciendo y hay que cuidarse primero y después... Ana, lo estás haciendo... Ana, y aparte estás haciendo una cosa fantástica y es decírtelo. Ya. ¿Sabes? Y es así, o sea, a ver, romper esto no es nada fácil y nos viene ahí muy puesto. Y lo que decía Pili, es que ya os digo, salta mi patriarca interior y me dice, pero mala madre, mala esposa. Y yo ya os digo, me parece fantástico cómo lo estás exponiendo, Ana, y que te lo digas y que te lo agradezcas. Y que dediques lo mismo que lo hacemos con los demás a decir, qué bien lo he hecho. Sí, no, y escucharte a ti decir cosas que ves que funcionan y que aunque es poco tiempo, notas resultados, pues animar a todo el mundo que lo haga porque realmente es una sensación muy gratificante sentirte tú bien para hacer sentir mejor a los demás. Simplemente quería hacer este comentario y agradecer muchísimo tus palabras, todo lo que pusiste y súper bien explicado. Y bueno, te mando un aplauso enorme desde aquí. Muchísimas gracias, Ana. Nada más, para eso solo. Gracias. Otro para ti, Ana, también. Otro aplauso para ti. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Ana has hecho el rebate necesario, con lo cual yo creo que el aplauso es para ti. Gracias. Era eso, nada más. Gracias. Bueno, quen queira preguntar calquera cousa, non, Pili? Sí, claro, si queredes exponer ou preguntar calquer cousa. Eu teño, pero... Tes preguntas, Olaya? Dixeche. Sí, pero que fala a xente, porque senón... Dalle. Eu a preguntar. No, si no por el chat. Yo tengo pregunta. preguntas. Irene. Sí.
Bueno, en primer Irene. lugar, me ha encantado la charla, tanto de Begoña como de Olaya, creo que se llamaba la otra chica de las residencias. Bueno, me ha encantado, la verdad estuvo muy bien, tanto una parte como otra. Creo que hay mucho camino por hacer, tanto en el tema de Begoña, del cuidado, tanto de respecto a si tienes pues gente, o sea, niños como gente mayor, que yo creo que es más o menos a la par. Porque, bueno, por ejemplo, ¿sabes? Si tu hijo se pone enfermo, tema conciliación, y el mismo caso sería si tienes una persona mayor a tu cuidado, tema conciliación, creo que, sobre todo en las empresas, creo que se deberían de concienciar un poco más, que yo creo que ahí viene un poco el tema, y habría que tratar el tema de conciliación con las empresas, que yo creo que son las que están menos preparadas para este tema de conciliación, sobre todo tema madres, que sigo diciendo, queda mucho camino por hacer, porque ya incluso por comentarios de familiares que tienen hijos en este caso, una vez hasta mi hermana me dijo, la conciliación no existe, o sea, es inviable. Es muy, y bueno, ya el autocuidado es súper importante, o sea, todo lo que has dicho, Begoña, me parece esencial, ¿no? Y luego, lo que pasa que, bueno, mis dudas realmente vienen por la Olaya, creo que habló del tema de la de residencias. No sé si me escucha o no. Sí, sí. Sí, hola, Olaya. Bueno, voy a poner así porque si no, no te veo, que estoy en el móvil y la tengo pequeñito. En el tema de residencias, nada, decirte que, bueno, en este caso yo trabajo de auxiliar de enfermería, bueno, en este caso en un centro de día, pero bueno, estuve un tiempo con la pandemia en residencia. Creo que es muy importante el tema de la ley de residencias, o sea, creo que es necesaria absolutamente, sobre todo el tema de, como se pudo ver en la pandemia, todos los casos que salieron, que personalmente me daba vergüenza ajena el trato que se vio, que obviamente supongo y espero que no se ha generalizado, y bueno, como persona que ha estado en una residencia trabajando, ese trato obviamente no lo he visto, sino sería la primera en denunciarlo. Pero bueno, creo que el tema de las inspecciones creo que es absolutamente necesario, o sea, y más continuas, porque es verdad que bueno, conozco casos que sí que las inspecciones, o sea, a lo mejor han pasado, pues lo que dices tú, 3 años o hasta 7 años sin haber ningún tipo de inspección. Quiero decir, o sea, es necesario para erradicar el trato y un cuidado, bueno, a las personas mayores, que obviamente, como dices tú, las tratamos como números. Bueno, las tratamos ya por generalizar, quiero decir, no tenemos una educación, como digo yo, o sea, el tema de educar, estamos educados más bien y asimilados el tema de educar hacia niños, pero cuando nos toca una persona mayor, es, bueno, punto uno que recae siempre en la mujer, bueno, ese tema. Bueno, para no extenderme, porque si no, me lío. 2 puntos de lo que dijiste respecto a la ley de residencias. Bueno, creo súper importante y creo que hacen falta residencias públicas, sobre todo porque yo creo que, a ver, el tema económico ahora mismo es bastante, bueno, o sea, es una realidad, está ahí, la economía mueve el mundo, o sea, no hay otra cosa. Los precios de una residencia privada son obviamente excesivos, o sea, que decir, y ahora mismo con las pensiones que tiene la gente es prácticamente imposible acceder, que una persona que necesita una residencia pueda acceder, por lo menos sin ayuda de un hijo o hija o algún familiar, por los precios que se tiene, es inviable, o sea, o algún tipo. Entonces, bueno, creo que es muy necesario el que haya más, y creo que tiene que haber más residencias, en general más residencias, y en este caso públicas, porque obviamente la gente tiene que poder acceder a una residencia, tiene el derecho de poder acceder a una residencia, porque bueno, obviamente la sociedad hoy en día ha cambiado, y el cuidar en casa, obviamente, bueno, pues vivimos en una sociedad rápida, la gente, las mujeres se están incorporando al trabajo, bueno, eso, que es necesario, porque si no yo te digo que me lío. Lo que pasa que la pregunta que tengo es que hablabas del gasto privado, o sea, que decir, las residencias privadas los tienen como números, al final todos se basa en beneficios, ¿no? O sea, yo tengo que tener un beneficio, si puedo tener a 200, mejor que 150, es un beneficio. Lo que pasa que
con el gasto, o sea, en caso de que hubiera residencias públicas, ¿sabes? O sea, las residencias públicas también van a tener un gasto. Y en el tema que hablabas de las de residencias privadas, que claro, todo es beneficio, entonces, pues no tienen problema, por ejemplo, a la hora de hacer recortes, lo que decías del yogur, pues si tengo que recortar tal, quito el yogur. Pero con todos los problemas también, a ver, en el sistema público, tanto de educación, residencias, bueno, ya en general, también suele haber recortes. Quiero decir, a ver, yo estoy muy a favor de todo lo público, creo que es absolutamente necesario, residencia, sanidad, educación, yo creo que ahora mismo, sobre todo con las economías de la España en general de hoy, es absolutamente necesario lo público, la parte pública. Pero ¿no crees que puede haber también hay problemas de recortes, tal, en residencias públicas? Porque, a ver, recortes estamos viendo que está bien, entonces sí, tenemos en las residencias privadas, obviamente, hay recortes, lo que dices tú, porque es todo beneficio, se lleva de otra manera, pero si hay residencias públicas, ¿no podría también haber un problema ahí de, bueno, económicamente hablando, por desgracia, que todo es economía, no podría haber también problemas pues, en caso de recortes, tal? Estaríamos casi en la misma caso, ¿no? Porque si hay que recortar, por la Consellería, la Xunta, quien sea quien gestione esas residencias públicas, podría llegar a hacer recortes bueno, las residencias en este caso. ¿No supondría ahí un poco de problema y estaría un poco a la par con lo que está pasando con la residencia privada? No sé si lo habéis hablado, si lo habéis planteado, ¿sabes? Sí, a ver, non pasaría o mesmo por unha razón. Hoxe, e aquí hai persoas que traballan na residencia privada, tanto a ratios de persoal como a xornada laboral que ten unha traballadora nunha residencia pública de xestión directa da Xunta comparada ca situación que ten unha traballadora nunha residencia privada ou concertada é radicalmente diferente. Están nunhas mellores condicións laborais as traballadoras públicas. Tampouco son a panacea, non? Tamén hai unha reivindicación laboral moi grande nas residencias de xestión pública directa, pero a situación laboral das traballadoras é moi diferente e, de feito, unha das reivindicacións que había na folga que recentemente tiveron as traballadoras das residencias de maiores privadas era aproximar a súa situación laboral e salarial a que teñen as traballadoras na pública, aínda que hai outros problemas derivados do que ti decías, non? Do recorte tanto económico como de dereitos que aplicou o Partido Popular. Por poñervos un exemplo, non? As traballadoras das residencias públicas de xestión directa da Xunta de Galiza teñen suspendido un dos artigos dos seus dereitos do convenio colectivo, por exemplo, que ten a ver co dereito de descanso e de festivos, por exemplo, non? Nós nunca podemos baixar a garda. En xeral, as traballadoras e traballadores tampouco cando traballamos para a administración pública, pero é moi diferente, porque, entre outras cousas, hoxe está computado, é dicir, está cuantificado canto se lle paga de marxe de beneficio na concertación ás empresas privadas que xestionan servizos públicos e servizos sociais públicos. Tanto na fixación do coste día por praza que fai a Xunta de Galiza nos pregos de licitación, que se fixa aproximadamente un 5%, xa se computa que un 5% do que paga a administración é para beneficio da empresa. Eu digo sempre, que me digan unha empresa que exista para perder cartos. Eu creo que non hai unha. Tú tes unha empresa e montas unha empresa para ter beneficios económicos. E despois o Inserso, que tamén é un organismo nada sospeitoso, depende do goberno de España, hai uns anos publicou un informe de canto nos costaba máis a concertación ca privada que prestar o servizo directamente. E fixado en aproximadamente para Galiza, é unha media, 900 euros ao ano máis, por praza. Entón, eu sempre o digo porque moitas veces educannos na idea de que privatizar e externalizar é máis eficiente e é mellor. É máis cómodo para as administracións públicas. E digo tamén facendo autocrítica. Por qué? Porque, por exemplo, os problemas e conflitos laborais non van comigo. E sabe o ben Bea, non? A Xunta de Galiza dice, oye, é unha traballadora de DomusVi, eu non teño que comer neste marrón, eu non teño que sentarme nunha mesa de negociación, xa aguanto cas miñas que as teño na mesa sectorial, non? Entón, sempre vai haber, vímolo na educación, vémolo cada día na sanidade pública, pero aí é unha responsabilidade, igual que temos que autocoidarnos, temos que autorresponsabilizarnos de que modelo de sociedade queremos.
Eu creo que o que da cuestión aquí é en que modelo de sociedade queremos vivir. Eu dixeches algo que para min é o que da cuestión en todo isto. Estamos moi educadas para coidar nenos, pero parece que unha persoa a partir dos 65 ou 70 anos é máis un estorbo que outra cousa. Eu si todo o que vivimos na pandemia, nas residencias, nos centros de día, nas casas, cos maiores, o vivísimos cos nenos, eu creo que a reacción social sería radicalmente diferente, porque eu hoxe, cando estamos por aí presentando a proposta de lei de residencias, xa non está nin no debate do día a día, É dicir, pasada a imaxe de ver aqueles cadáveres no Palacio de Cristal en Madrid, de ver as traballadoras de Celanova salir á porta desesperadas pedindo axuda porque non eran capaces de atender as persoas usuarias como se merecían. Xa está, agora é a guerra de Ucrania, que é moi grave e é importante, pero agora xa estamos noutra pantalla, xa pasamos pantalla, agora é o precio do gasoil e agora danos igual o que pasa dentro das residencias, non? Se foran nenos, se aquí chegasen a morrer o 40% dos nenos contagiados con COVID-19, eu digo que a reacción da sociedade é durísimo, pero creo que o temos que enfrontar así, que sería moi diferente, non? E se queremos de verdade garantirnos os dereitos a todas e a todos, independentemente de se teño cartos ou non teño cartos, se teño familia ou non teño familia, se quero ou podo coidar a alguén, temos que garantir unha rede de servizos públicos forte. Nós que decimos, a iniciativa privada ten que existir, eu non digo que non teña que existir, o que hai é que ordenar isto, porque hoxe non hai orden, e aquí é a lei da selva, e sobre todo non ordenar, o que vamos xerando que a empresa privada ao final sexa que estableza as condicións nas que se prestan servizos que garanten dereitos, e iso é o que non pode ser. Temos que fortalecer a posición da administración pública cando falamos de dereitos de persoas, que son dereitos humanos e son dereitos fundamentais. E logo nós, como cidadás, organizarnos para que ninguén poida recortar aí. Como nos mobilizamos para defender o mantemento do persoal nos centros de saúde, eu son militante do Bloque, diputada do Bloque, e logo votar en conciencia. Eu digo tamén fríamente, porque claro, non todo o mundo é igual, non todo o mundo ten a mesma visión das cousas, e creo que se defendemos o público non se pode votar as mesmas persoas, digo así con toda a dureza tamén. No, bueno, moitas gracias por responder. Sí, estou totalmente de acordo. Bueno, é triste dicilo, pero bueno, sí que eu sempre, bueno, como cuidadora de xeriatría, eu, bueno, a xente maior gustame moito ese ámbito de traballo. Sí que o que vexo é que, pues, o que diste é triste dicilo, pero é como que estorba. Chega un punto de, bueno, eu te necesito, mentres ou me cuidas os nenos ou me... sabes, cando estás aí te necesito, pero cando chega o momento de teño que cuidarte, bueno, obviamente, a ver, tampouco quero non me interpretedes mal, quero dicir, cuidar a un maior, sobre todo, bueno, neste caso, porque estamos falando do tema das persoas maiores, é difícil, quero dicir, non é fácil. Unha xa ser consciente de que a tua nai e pai pois está perdendo determinadas capacidades, non? De repente ves que pues, a tua nai, de repente non se pode duchar, non se pode asear, tens que recordarlle cosas, a ver, é un conflicto aí e tal. E sí que é verdade que iso é, non estamos educados para cando nos pase iso, que eu creo que é un tema que se debería abordar tamén, pues, incluso nos colexios e institutos e demais, eu creo que é algo que se debería empezar a tratar, pero bueno, eso xa é outro tema. Nada, logo só, bueno, por se alguén máis quere falar, que parece que estou aquí tamén facendo unha charla coloquio. Nada, no tema que dixeches o número de usuarios por residencias, bueno, eu creo, isto xa é unha opinión persoal, un pouco persoal, non creo que o problema tanto resida no número de usuarios que teña a residencia, eu creo que sí que pode haber residencias con bastante número de usuarios, non creo que eso quite que podas dar un servicio de calidade, me refiero, sabes? Sobre todo, bueno, hoxe en día eu creo que unha que hacen falta residencias porque a población cada vez está máis envellecida, tanto en Galicia como en España en general. Somos un país, eu creo que cunha población que tira máis a
a ser de xente maior, o sea, a ser, Jesús, a ter unha población bastante envellecida, cada vez nacen menos nenos, bueno, etcétera, non? Eso xa todos sabemos. Pero, bueno, creo que sí que seríamos capaces de dar bons cuidados nunha residencia que tiña 170 usuarios, tal. Eu creo que o problema máis ben reside no número de persoas traballadoras nesas residencias. Quero dicir, non sei se na lei de residencias, bueno, falaba desde a ratio e tal, eu creo que é un punto que se debería de valorar moito e que non se fala tamén moito, sí que o tema da ratio debería de valorarse. Eu creo que aí, por exemplo, ti que estás, bueno, que Mira, estás Irene, é que estamos estendendo moito, non sei se podes perdón. resumir e ao mellor hai máis preguntas, porque isto iba a Sí, acabar sí, ás 12:30 e a 1. Eu sei que Olalla ten que facer outras cousas agora con isto que falamos dos tempos e dos límites. Vale. Pois Nada, moitas solo era grazas. isto, o da ratio, bueno, que mirades ben o da ratio, porque moitas veces sí que se di, pois eso, unha persoa por unha xerocultora por 10 usuarios, sí, pero tamén depende un pouco do tipo de usuarios do que estamos falando, non o mesmo un que este ben, que sexa máis ou menos autónomo, que un que teñas que estar encamado, bueno, era un pouco ese tema, pero xa corto. E Ana ten a palabra tamén, non sei. Sí, perdón. Grazas. Grazas. Eu simplemente co das 100 prazas, non? Máis de 100 é que responde a un modelo radicalmente diferente. Tú concentras tanta poboación cando non despregas unha rede de servizos próximo. Que existan, e ademais foron moi do modelo Fraga, de 2 convenios que houve no 95 e no 2001, macrocentros de 145, 175, a min 100 xa me parece moito, pero bueno, por circunstancias que sería moi extenso explicar, decidimos poñer o tope aí, pero se o que queremos son centros pequenos, próximos ao teu domicilio, na tua contorna, na tua comunidade, e que ademais teñamos unha ratio persoal usuarias acorde coas necesidades, un trato familiar e personal, necesitamos ir a centros pequenos. Poñendo outra vez a comparativa cos coles. Eu estudei nunha escola do rural, na montaña de Lugo, que éramos o último ano que eu estive ali 54 alumnos. Nós imos ter un trato do noso profesorado, e eu sempre tive un trato do noso profesorado que non o tiven na universidade, que éramos pois 121 persoas, se non me lembro mal. Entón é unha cuestión de modelo, máis alá de vai tanto no número total de usuarias como na ratio, que hai que incrementar, por suposto, que ese é o que da cuestión fundamentalmente tamén en todo isto. Vale, gracias. A min gustaríame intervir con respecto a isto, porque eu son traballadora de residencias privadas, unha das promotoras da folga, porque, bueno, nos levou a isto, e gustaríame incidir o tema dos cuidados dos maiores co tema do, bueno, co plantexamento que presentou Begoña. Eu sempre o digo, o dixen públicamente, si en vez de ser mulleres, principalmente as que estamos traballando nas residencias, fóramos homes, esta folga que, bueno, aínda que din que non, para mí foi un éxito, porque movimos un sector que non estaba movido e que nos costou moito, pero ao final, bueno, pois, polo menos nos fixemos ver. Se chegan a ser homes, non estamos falando do mesmo. E isto é, pois, bueno, a presión que temos do patriarcado, porque é así, o temos que ver así, sobre este sector. Ao final, bueno, moveuse o que moveuse, está claro como o modelo de residencias hai que cambiarlo, bueno, eu polo menos o teño moi claro, e sempre digo o mesmo, ao final o plantexamento que dixo Begoña é totalmente válido para o tema, por exemplo, de residencias. E o que decía tamén Olalla, se isto pasa con crianzas, estaríamos a falar de outro tema. Non se taparía, foi unha vergoña todo o que pasou, nos centros máis, noutros menos, evidentemente, pero isto é unha vergoña. E temos que aprender a valorarnos como mulleres, como cuidadoras, e teño claro que bueno, empezouse un camiño que temos que seguir por aí. E aí sí que me gustaría dar as gracias a Olalla, pois polo fincapé que fixo, polo apoio ao BNG bueno, e ao final a todas as que estamos aquí e a todos, que algún hai, e que creo que temos que seguir por este camiño para intentar mudar as cousas.
hai que un camiño que se iniciou que non podemos paralo. E gracias a Begoña, porque é certo que moitas das cousas que di as temos máis que asimiladas, pero non as poñemos en práctica. Eu son a primeira e, dende logo, me serviu de moito e vou tentar empezar a facelo. E a Ana tiña tamén. Non podo. Ai, agora. Bueno, en primeiro lugar, darvos as grazas, porque de verdade, bueno, que aparte de ser tamén o meu ámbito, pois pareceme pois moi interesante. Eu agora traballo dende outro lado, formo pois a partir dos certificados de profesionalidade a traballadores que van a insertarse dentro das residencias, ademais dentro das residencias desta compañía que estamos falando, porque traballo directamente para eles. O que me dedico é a fomentar un pouco de conciencia crítica, non? E falamos un pouco de todas esas pérdidas que teñen as persoas que son institucionalizadas, porque non hai que olvidar que perden o seu domicilio, o seu entorno, porque aínda que os familiares os conservan, pois eu vou comprar o pan e vexo sempre pois os meus veciños e todo eso van perder, nos lles procuramos de repente un cambio de domicilio, un cambio de entorno, un cambio de rede social, nos momentos que somos de por sí vulnerables por todo o que conleva esa etapa da vida. Cando falo destes temas cos meus alumnos durante estes anos, todo o mundo lles pregunto que tipo de recurso quererían para eles. E falo con persoas que incluso teñen persoas dependentes institucionalizadas. Ninguén me di que quere ir a un sitio con 150 usuarios máis.